Hola a todos ustedes, nosotros somos el equipo Las Analistas de Tercero J, que está conformado por Dana Paula Cervantes Galeana, Andrea Guadalupe Galván López, Natalia Carolina Silamas y por su servidora Laila Imelda Domínguez Lozano. Hoy les estaremos hablando de la sociología comprensiva. Introducción. A finales del siglo XIX, en Alemania, la sociología era una especialidad dentro de algunas carreras universitarias, como las de Derecho o Economía. Se podían tomar cursos suplementarios que aumentaran la cultura de los alumnos, pero no existía como una diferenciada y mucho menos se tenía en claro cuál era su objeto y si proponía algún método en específico. La obra de Max Weber contribuyó en gran medida a definir un campo propio para la sociología, a clarificar en qué consiste la aproximación de la sociología y cuáles son las relaciones de esa disciplina con el derecho, la economía y la historia. Además, colaboró en reconocimiento de la sociología como una ciencia social diferenciada e importante, no solo en Alemania, sino en el mundo entero. Temas y problemas fundamentales de la sociología comprensiva. El origen del capitalismo. El capitalismo solo se había desarrollado en el Occidente. El movimiento de la reforma se produjo con una reacción a la vida disoluta de los papas del Renacimiento. Según Weber, la reforma protestante fue un factor crucial en el desarrollo del capitalismo porque teso que cada persona organiza su vida en torno al fin suprema de su propia salvación. Los miembros de las sectas protestantes de los siglos XVI, XVII y XVIII cambiaron su visión del mundo en varios sentidos. Primero se dedicaron a trabajar para implantar el reino de Dios en la tierra y consideraron el trabajo como un llamado de Dios al que no podían negarse. Segundo, no gastaban más que lo imprescindible para vivir y no buscaban lujos ni placeres, con lo cual pronto tuvieron dinero, pero no lo podían malgastar, lo volvían a invertir en sus comercios y negocios. Tercero, consideraron el tiempo como un recurso escaso que tampoco podían malgastar y que debían medir para utilizar bien. 4. Se rebelaron contra autoridad de la Iglesia, y consideraron que cada persona debía leer e interpretar por sí misma la Biblia, con lo que hicieron que la gente aprendiera a leer y escribir, y la Biblia se tradujera del latín a los idiomas de cada país. Yo hablaré sobre los tipos de dominación. Para empezar, voy a explicar qué es la dominación. Es la probabilidad que tienen algunas personas o grupos de que otros los obedezcan. Por ejemplo, un rey domina a sus súbditos si estos le obedecen, o un gobierno democrático domina a los ciudadanos de un estado si estos obedecen los mandatos y disposiciones del gobierno. Weber se interesó entonces por el poder y las formas en que éste se ejerce. Para ello, partió del hecho de que en todas las sociedades existen personas y grupos que tienen poder sobre otras. Para entenderlo mejor, voy a explicar qué es el poder. El poder es la capacidad que tienen algunos de imponer su propia voluntad dentro de una relación social aunque los demás se opongan o se resistan. En todas las sociedades existen también personas y grupos que dominan y otros que obedecen, y eso fue lo que Weber intentó hacernos ver. Una persona obedece no por voluntad, sino por el conjunto de reglas y normas que se ha establecido, por tradición o por carisma, cosa que explicaré mejor más adelante. Lo que sí es que estos tres fundamentos fueron denominados por Weber como tres tipos puros de dominación, que viene siendo la dominación legal, dominación tradicional y dominación carismática. ¿Qué es la dominación legal? La dominación legal es aquella donde el mandato deriva de la Constitución o las normas y reglas que han sido aceptadas por todos. En esta dominación, las personas pueden obedecer porque están convencidas de que el mandato es correcto. Ahora, ¿qué es la dominación tradicional? Es aquella donde las personas obedecen por costumbre, pues por tradición siempre se ha obedecido a un determinado grupo o a una determinada persona. Y por último, ¿qué es la dominación carismática? Es cuando se tiende a obedecer porque a la persona se le considera extraordinaria, un líder, un santo o un héroe, o más bien dicho, se dice que tiene carisma y por lo tanto lo que mande es aceptado de manera incuestionada. En las sociedades modernas predomina la dominación legal,
porque las personas obedecen las leyes, mandatos y decretos del gobierno debido a que lo han elegido o al menos han aceptado el orden legal vigente. Yo les voy a hablar sobre la burocracia. Para empezar, les voy a explicar qué es. La burocracia es un sistema de organización que se caracteriza por procesos que pueden ser centralizados o descentralizados, división de responsabilidades, especialización, jerarquía y relaciones impersonales. Este concepto se relaciona con las instituciones del gobierno. A través de la burocracia no solo se busca alcanzar una serie de objetos, sino que se pretende que estas metas se logren de la forma más eficiente posible. Algunas características son las normas que están recogidas por escrito de mano. Los puestos están claramente figurados en esto de posibilidades de ascenso. La jerarquía de autoridad se reconoce una cadena de mando y los procedimientos y las rutinas o tareas cotidianas están estandarizados. Se le llama burocracia a la organización que ejerce una denominación legal en las empresas. Si cuenta con un equipo de personas que se encargan de administrar que se cumplan las órdenes y hacer los trámites correspondientes. Los que forman el cuadrativo de la organización funcionarios son personas que cobran un salario por ejercer su función y se encuentran en una jerarquía administrativa. Hay empleados, trabajadores, jefes y directores. Cada uno de ellos tiene una tarea y responsabilidades. Todos ellos saben escribir a máquina, cómputo, idiomas o todo lo que se necesite. La única profesión que tienen son los medios económicos personales de los bienes de la empresa. La burocracia surge como modo de organización con el capitalismo y es uno de los factores que garantizan su eficiencia. Yo hablaré sobre la comprensión como método de la sociología. Primeramente explicaré cómo define Max Weber a la sociología. La define como la ciencia que pretende entender, interpretando la acción social, para de esa manera explicarla en su desarrollo y efectos. Con esta definición señala que la ciencia se dedica a estudiar un tipo especial de conductas humanas. Para comprender la acción social, o sea, la conducta de las personas que tiene un sentido referido a la conducta de otros, hay que tratar de encontrar cuál es ese sentido. ¿Qué implica la explicación en la sociología para Weber? Implica ubicar las acciones y procesos en su propia situación y en su propio tiempo, cuando hacemos referencia a ubicarlos en su contexto. La comprensión del sentido de una acción supone siempre la comparación con otra acción similar. Explicaré cuál es uno de los instrumentos principales de la sociología comprensiva. Para Weber es el tipo ideal, ya que es un modelo construido por el investigador. Del mismo proceso se pueden construir modelos o tipos de ideales diferentes. Se resaltan los aspectos que considera más importantes de la acción o proceso que quiere explicar. La burocracia es analizada por Weber. Es un tipo ideal ya que en ninguna parte se presenta con todas las características con las que Weber las describió. También hablaré sobre la sociología comprensiva a mediados del siglo XX. La sociología fenomenológica de Alfred Schunz, 1899-1959, un autor austriaco emigrado a Estados Unidos de América por la Segunda Guerra Mundial, enfatizó, siguiendo a Weber, la importancia del significado de las conductas humanas para explicar los procesos sociales. La comprensión no es tan solo el método de la sociología, sino que todas las personas estamos tratando de interpretar y comprender lo que nos rodea. Explicaré qué es la hermenéutica. Es una perspectiva sociológica que reivindica también la importancia del significado de las acciones humanas y resalta el hecho de lo que pensamos del mundo. ¿Qué recibió la sociología? Recibió influencias de una perspectiva filosófica denominada la filosofía del lenguaje corriente. Freud dijo a principios del siglo XX, el contenido de los sueños se conforma con experiencias y angustias, símbolos y fantasías construidas en la vigilia. Explicaré qué es la teoría de la estructuración. Es una perspectiva teórica en sociología propuesta por Anthony Giddens, un autor que se constituye en gran medida como síntesis de las aportaciones de Weber y de las corrientes de sociología comprensiva que acabamos de mencionar.
También les voy a hablar de los problemas no resueltos y las críticas más frecuentes. Las limitaciones hacia la sociedad comprensiva son que a veces se descuida la base material de la acción humana y centra su atención en los problemas del significación. Sin embargo, tiene una gran importancia ya que se ocupa remarcar que el mundo social debe ser estudiado teniendo en cuenta el papel de la cultura y del sentido de los actores sociales que le asignan lo que hacen. Weber fue un importante psicólogo y destacado economista alemán, considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, también conocida como la sociología económica. Algunas de sus grandes obras son La ética protestante y El espíritu del capitalismo. Weber ocupó especialmente poder. Las sociologías comprensivas posteriores le han dado un peso menor y se han concentrado en cambio en la temática de la subjetividad. Esto es todo de nuestra parte, espero les haya interesado esta breve exposición y nos vemos en un próximo video. Bye.